Comenzamos el programa Noticias de Paz, un programa creado y elaborado por la Revolución No Violenta desde Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas, en colaboración con otros colectivos antimilitaristas del Estado. Le damos bienvenida a este espacio y esperamos que nos escuchen. Durante una hora estaremos hablando de noticias sobre paz, guerra, no violencia. Hoy 4 de febrero comenzaremos con nuestro espacio habitual de noticias de paz con el colectivo antimilitarista Tortuga. Seguiremos también con el colectivo Tortuga para que nos hagan una crónica de el juicio que tienen pendiente por una acción antimilitarista. Después, además, continuamos con el audio Utopía Contagiosa, esta vez pues más centradas en los trucos para esconder el gasto militar en España, y tendremos una entrevista con Pere Ortega del Centro de la donde hablaremos de un nuevo libro de riesgos y amenazas del arsenal nuclear y de las jornadas que están desarrollando que se hacen la pregunta si es posible un país sin ejército. Continuaremos también con nuestro espacio de Mujer por la Paz, con un compañero del colectivo antimilitarista de Madrid, que nos hablará de Joan Baez. Y haremos un apoyo y una referencia informativa a la huelga de hambre colectiva que hoy ha acabado para exigir el asilo para Hassana. Y continuamos con la no violencia, hablando claro con Pedro de Alternativa Antimilitarista MOC de Tenerife y convocatorias de Canarias por la Paz. Todo esto lo podrás escuchar también en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 2:30, en Radio ELA en Madrid, Godzilla, y en Radio Pimienta Tenerife, y en el repositorio del iVoz de Radio Iniguada cuando quieras. Comenzamos con el apoyo del control técnico de Adai Medina García. Comenzamos con noticias de paz. Con Adrián del colectivo Tortuga, colectivo que está siempre en el lado de la acción y de la información del antimilitarismo, con un blog tortuga/nodo50.org, y siempre nos trae las noticias de la mano de Adrián. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, Coldovi. Pues adelante con este espacio que tanto nos interesa. Cuéntanos. Pues comenzamos. La OTAN tomará el Mediterráneo en otoño del 2015. Será entre octubre y noviembre, cuando tengan lugar las maniobras de la Trident Juncture, término que podemos traducir al castellano por coyuntura del tridente. Su calendario fue aprobado el pasado mes de agosto en la cumbre de la OTAN en Cardiff, en Gales,
Y las primeras noticias que aparecieron sobre estas maniobras, que tendrán lugar fundamentalmente en los territorios de los estados español, italiano y portugués, hacían referencia a la participación de 20.000 militares. Actualmente ya se habla de 30.000 efectivos. Se calcula que solo en el Estado español serán desplegados 23.000 soldados durante este ejercicio de alta visibilidad, que así ha sido calificado por los propios mandos militares. Podríamos pensar que este término, el de alta visibilidad, sería un eufemismo de este otro, demostración de fuerza. Tal será el derroche de medios que, según los propios mandos, estamos ante el mayor despliegue de fuerzas navales, aéreas y terrestres en Europa desde 1944. Su objetivo oficial, y otra vez recurrimos a las palabras de los mandos, es que las tropas de la OTAN sigan estando preparadas para reaccionar frente a una crisis tras el fin de las operaciones en Afganistán y probar la capacidad de la fuerza de respuesta de la OTAN. Recordemos que en el Estado español se desplegará el grueso del componente terrestre de las maniobras, pues este país ostentará en 2016 el mando de la fuerza terrestre de la OTAN. Si bien se desplegarán militares en varios puntos del Estado, como Albacete, La Coruña, Almería o Huelva, será Zaragoza la que contará con una tropa mayor, una tropa de más de 8.000 soldados. También nos hacemos eco de las declaraciones de Fernando Tello, un exmilitar, veterano de la guerra de Irak, que curiosamente volvería al ejército con los ojos cerrados. Sus declaraciones aparecían en público. Resultan especialmente interesantes ahora que, tras más de 10 años de ausencia, las Fuerzas Armadas Españolas han vuelto a Irak. A mediados de enero llegaron a Bagdad los primeros 30 militares españoles, miembros del mando de operaciones especiales con sede en Rabat, Alicante. Estos tienen la misión de iniciar la formación del ejército iraquí y facilitar el despliegue de los otros 270 militares españoles que han de llegar a Irak. Sobre esta labor de formación opina el veterano soldado Fernando Tello y habla de sus vivencias hace 10 años. Está casi seguro que muchas de las personas que recibían instrucción eran insurgentes, pues afirma que cuando de repente un día no aparecían, esa misma noche pasaba algo. Fernando Tello recuerda que durante algún ataque llegó a ver cómo altos mandos se escondían debajo de la mesa. Tras 5 meses en Irak, Tello sufrió estrés postraumático y ahora está considerado por el ejército incapacitado para el servicio. Lo que era una supuesta misión humanitaria se convirtió en una guerra de ocupación en la que lo más importante no eran precisamente las personas. Así lo rememora Tello. Lo de la colaboración humanitaria lo hice una vez o ninguna, y escoltar a los camiones de gasolina para que se fueran por la frontera de Kuwait 300.000 veces. Y explica: íbamos 5 o 6 blindados intercalados entre cada 20 o 30 camiones de gasolina. Imagínate los camiones que podían irse. Eso era un interés político y económico total. Así nos jugábamos la vida. Pero claro, como la vida de la gente importa poco mientras otros se lleven los intereses como se los llevó Aznar, aún a día de hoy, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, comenta que la misión de los soldados que se desplazarán a Irak no es combatir, aunque reconoció que todo puede pasar. Y más le vale cubrirse las espaldas, pues estas misiones humanitarias o de formación de tropas rara vez se limitan a estos cometidos. Un claro y reciente ejemplo lo encontramos en Centroáfrica, donde efectivamente la misión española no es solo de adiestramiento. Los soldados españoles son atacados y atacan. Así ocurrió el pasado 20 de enero, cuando las tropas españolas sufrieron 2 incidentes en Bangui, capital del país, en los que 5 centroafricanos resultaron heridos. Por supuesto, no se evaluará nunca la función de estas misiones, ni si para algo han servido a los centroafricanos. También conocimos hace algunos días la noticia de que un cabo del ejército español fue alcanzado en el Líbano por un proyectil lanzado por el ejército israelí. Imaginamos que la noticia hubiera tenido más repercusión si el ataque hubiera sido realizado por la milicia de Hezbolá. En definitiva, estos ejemplos recientes cuestionan seriamente la pretendida imagen humanitaria del ejército español. Y ya,
para terminar, daré un rápido repaso a 2 noticias. Sí. La primera es que casi 7.000 policías se han visto implicados en presuntos casos de malos tratos en el Estado español entre 2008 y 2013. Solo 47 de estos agentes han sido condenados en firme. Esto pues nos sirve para observar que el de la tortura sigue siendo uno de los problemas escondidos con mayor eficacia a la opinión pública. Y ya la última noticia, sí, y muy relacionada con la anterior, 2 internos denuncian torturas en el CIE de Zapadores. Uno de ellos, de origen marroquí, ha perdido un diente y asegura que un agente le pegó un puñetazo y un bofetón, le agarró del cuello y le amenazó con matarlo si seguía pidiendo atención sanitaria. El otro, de origen argelino, ha recibido 17 puntos de sutura y asegura que tras verter accidentalmente agua de un vaso en el comedor, un agente lo llevó a las duchas del centro, cerró con llave y le propinó patadas, puñetazos y golpes con la porra. La policía le denegó su informe de lesiones. Terrible la situación de militarización, de tortura, de represión, ¿verdad? Que nos cuentas, Adrián, y podemos seguir con más noticias, tanto militaristas o que intentan reforzar la militarización como por el trabajo antimilitarista en la página de Tortuga. Exacto. Vamos a continuar contigo después de una canción que es de un grupo de rap en Cádiz, y la canción se llama Seguridad Nada Más. Pero hay seguridad, no tenemos futuro, pero hay seguridad, no tenemos derecho, pero hay seguridad, nuestra seguridad, estado del bienestar, no tenemos trabajo, pero hay seguridad, no tenemos futuro, pero hay seguridad, no tenemos derecho, pero hay seguridad, nuestra seguridad, estado del bienestar, nuestra seguridad, está todo bien controlado. Circule usted, circule, que aquí no pasa nada. Está la cosa mala, pero somos los campeones. A la campeones, tomar unos millones. Rescate, rescate un semillate. Busca que de la banca la protesta y combate. Asiste el gobierno para que especulador mate. Y lo mismo le quitan hasta los asientos al tren. Más presupuestos inhibidores de frecuencia. Si hace falta se recorta en educación y ciencia. Si un día una gente le patea a usted la puerta, tenga en cuenta que Arpanet representa nada de invertir en la industria del carbón. Pero no mosqueros, cojones, que os mandamos la legión. Taparse la cara hará algo delictivo. Vamos a proceder a su registro exhaustivo. Nos van haciendo falta 10.000 policías más. Le he mandado un WhatsApp a Democracia Nacional. Que se abra una bolsa para la gente más frustrada. Que de eso ahora hace falta una cama. Cámaras, acción, videovigilancia. Pa' que a los turistas no moleste la vacancia. Hello, welcome, que tenga buena estancia. Llama usted a la policía, algo hay uno le hace gracia. No tenemos trabajo, pero hay seguridad. No tenemos futuro, pero hay seguridad. No tenemos derecho, pero hay seguridad. Nuestra seguridad, estado del bienestar. La policía actuó magníficamente. Era una convocatoria manifiestamente ilegal. Según la Constitución del Congreso es inviolable. Está tipificado como un delito en el Código Penal pretender ocupar el Congreso o pretender coaccionar a los diputados cuando el Congreso está reunido en sesión. Es evidente que no se podía permitir semejante agresión al orden constitucional y al orden jurídico penal, y la policía actuó espléndidamente. Un mazo de secretas repartió por todos lados. No descartamos que a uno te lo hayas tirado. Así, os tenemos acojonados. Gobernado para nosotros en meterla de lado. Revolución el que encarado para ustedes. Toque de queda y tú te quedas para las 9. Quiero que me pongas más cara de pelele. O es que no ves suficientemente la tele. Tú animas para allá, el trabajo ya veremos, si te lo pagaremos. Date un saltito y entra en el país de los memos, el país de donde digo Diego. Ahora controlamos todo el TRT, vuestro Facebook y Twitter por orden del señor juez. Os vamos a repetir, capitalismo está bien a la hora de cenar y a la hora de comer. Os quedamos con tu cara, así que no des la vara.
somos la tartana y lo que nos da la gana, ni un suspiro ni un quejío cuando llega a la plana. Hemos comprado 3.000 metros de alambrada, te vamos a desahuciar y no sé de qué te extraña. Y con esto te recordamos que usted vive en España. Quiero que me vigile, atento a esa musaraña, así a tu espalda puedes engañar la patraña. Tú ten cuidado y no se te vaya la olla, y ve acostumbrándote a cortar cebolla. Por encima nuestra solo está la Casa Royal, tus derechos me los paso por Amadeo de Saboya. Se me ha roto la gomita de la careta de la democracia. ¿Os ha gustado la serie? Jaja, tiene gracia. De la represión, esto solo la lactancia. Bienvenidos al sistema pseudo-deudo de democracia. Seguridad, seguridad nada más, 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 seguridad, seguridad nada más. No tenemos trabajo pero hay seguridad, no tenemos futuro pero hay seguridad, no tenemos derecho pero hay seguridad, nuestra seguridad, estado del bienestar. No tenemos trabajo pero hay seguridad, no tenemos futuro pero hay seguridad, no tenemos derecho pero hay seguridad, nuestra seguridad, estado del bienestar. Ahora vamos a alternativas antimilitaristas. Seguimos en Noticias de Paz, este programa antimilitarista, y de nuevo volvemos con Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga de Elche, para que nos cuente, en este caso, Adrián, pues una acción que han realizado recientemente por el Día de la No Violencia, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. ¿Nos oyes, Adrián? Sí, buenas, Juan Carlos. Mira, este día es un día escolar, normalmente es un día dedicado para realizar actividades en el entorno educativo, y ustedes, sin embargo, pues han aprovechado para aprovechar este día sobre la no violencia y la paz para salir a la calle y hacer una denuncia. ¿Nos cuenta, Adrián, el contenido del día? Pues, bueno, nosotros en los últimos años hemos elegido para el Día Escolar de la Paz y la No Violencia distintos formatos, ¿no? Y a veces pues nos hemos alejado de lo que sería el formato escolar, ¿no? Hemos hecho acción de calle pura y dura. Este año hemos intentado, pues bueno, o sea, hemos creído que uno de los puntos críticos por cuestión de actualidad y con el que se podía trabajar y pues intentar concienciar era el de la supuesta seguridad ciudadana, ¿no? Que van a endurecer aún más con la ley Mordaza, ¿no? y además teníamos, pues, o sea, un compañero nuestro iba a ser juzgado unos días después, fue juzgado el lunes, y decidimos que pues podíamos también orientar la celebración del día del Día de la Paz. Pues bueno, pensamos que podíamos aprovechar los esfuerzos, la ilusión y la creatividad de la gente para que expresaran su apoyo a Pablo, ¿no? Que iba a ser juzgado tres días después. Y nada, así organizamos el sábado por la tarde pues unos talleres de elaboración de pancartas, de elaboración de poesía y también de elaboración de una obra de teatro. O sea, se puede considerar que los 3 talleres eran la parte escolar del día y a la vez una charla también en la que se trataba el tema del militarismo en general en la sociedad y en concreto este nuevo ataque que es la aprobación de la ley Mordaza, ¿no? Además, presentando pues la supuesta dicotomía que hay entre libertad y seguridad. Uh-huh. En el juicio a Pablo por esa presencia que tuvieron en Tortuga en una situación de militarización social, en una jura de bandera,
¿Cómo salió el juicio? ¿Cuál fue el contenido? ¿Cómo se desarrolló? Sí, pues bueno, la cuestión fue que hace el 8 de junio del año pasado, una cofradía de Semana Santa de aquí de Elche organizó junto al ayuntamiento una jura de bandera civil. Entonces, pues, de la gente de Tortuga fuimos allí a protestar, ¿no? Y de hecho fue una acción que organizamos así sin grandes pretensiones, ¿no? Nos limitamos a estar fuera del recinto acotado por la policía, sacar 2 pancartas y ya está. Lo que ocurrió fue que, bueno, pues la policía nos pidió que nos alejáramos cada vez más cuando no habíamos llegado a tocar siquiera la cinta que se habían puesto. La cinta además estaba puesta a unos 150 metros del lugar donde ocurría la jura de bandera, que aún así nos pedían que nos alejáramos más. Acabaron obligándonos violentamente a hacerlo y pues detuvieron ahí a Pablo, ¿no? Detuvieron a Pablo y bueno, firmaron un atestado completamente pues delirante y falso, ¿no? En el que decían que habíamos pasado la cinta, que habían tenido que detener, o sea, bueno, que habían tenido que impedir que llegaran hacia la jura a 6 personas, y que si hubiéramos decidido manifestarnos pues más allá de la cinta, que no hubieran tenido ningún problema en impedirnos el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Además, pues uno de estos policías, un policía de los que firmó el atestado, pues bueno, cuando le fue recriminada su actitud poco ética, señaló con un dedo al cielo y dijo que eso lo tendría que decidir un juez allí arriba, ¿no? Algo que yo creo que un cristiano podría considerar hasta blasfemia. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Sí. Y bueno, organizamos el Día de la Paz en torno al juicio de Pablo para focalizar los esfuerzos en su apoyo, y acabamos reuniéndonos el lunes por la mañana frente a la Ciudad de la Justicia de Elche, unas 20 personas, y bueno, luego pues fue Pablo juzgado sobre las 10 de la mañana. Esta clase de juicios por falta, lo que él se le pedía, de lo que se le acusaba era de una falta de desobediencia. Pues sabemos que los juicios por falta son muy cortos, ¿no? Se intenta que en 10 minutos esté todo hecho. Sí. Claro, ahí esto lo que implica es que pues Pablo no pudo hacer su testimonio con tranquilidad. No pudo leerlo, él lo llevaba preparado, lo ha publicado en la web de Tortuga, lo puede leer cualquier persona allí. Sí, muy completito. Y que además, pues de los 2 testigos que había citado Pablo, solo pudo intervenir uno. Y bueno, la policía se ratificó en su versión, y ahora lo que esperamos de Tortuga es que, pues, debido a las pruebas que hemos aportado y a los testimonios, que no prevalezca la presunción de veracidad de la policía, ¿no? De la que tan habitualmente abusan. Pues muy bien, Pablo. Porque claro, nuestro testimonio, Adrián, o sea, palabra contra palabra, la que vale en un juicio es la de la policía. Pues muchas gracias por contarnos lo que sucede por Elche, que se parece mucho a lo que nos está sucediendo en tantos sitios, y que va a empeorar aún con... Por cierto, sí que me gustaría recordar que dentro de 2 semanas, bueno, el día 16 de febrero, pues que 4 miembros de Tortuga seremos juzgados también. ¿Cuenta, Adrián? Sí, pues fue algo que ocurrió en noviembre de 2008, cuando
bueno, entramos a la base militar de Aitana y colgamos dentro una bandera de la paz. Sí. Y bueno, pues tenemos el juicio dentro de 2 semanas. Después de 7 años, el juicio sí. A esta gente luchadora por la paz. Pues todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Y muchas gracias. Y ahí seguimos escuchándonos y haciendo por esta revolución no violenta. Un abrazo, Adrián. Un abrazo desde Elche. Pues ahora escuchamos... Vamos a continuar con una serie de audios que estamos poniendo del colectivo Utopía Contagiosa, que ha hecho un informe sobre el gasto militar 2015, ¿no? En las distintas secciones, Utopía Contagiosa aborda distintos aspectos de lo que es el gasto militar. En este audio que vamos a escuchar, vamos a conocer qué trucos se emplea en los presupuestos generales del Estado para esconder el gasto militar. ¿Cómo es posible pasar de 5.767 millones de euros a 23.000 sin que nos demos cuenta? Bueno, la verdad es que utilizan por lo menos 6 trucos. El primero es que se oculta una gran parte del gasto militar en otros ministerios. Esto hace que, por ejemplo, Presidencia sea un ministerio altamente militarizado, con un 55% de su gasto como gasto militar. Además, Interior también es otro ministerio muy militarizado por la Guardia Civil, con un 35,65% del gasto militar. También destacan Exteriores y Cooperación, que está militarizado en un 17,24%, e Industria, Energía y Turismo, que están militarizados en un 17,72%. Este sería el primer truco que utilizan, en el cual pues se ocultan 3.600 y pico millones de euros. Por otro lado, el siguiente truco que utilizan es que ocultan una buena parte del gasto militar en otras secciones. Por ejemplo, en las clases pasivas, Casa Real, organismos autónomos y en los centros universitarios de defensa. Aquí ocultan unos 5.200 y pico millones de euros de gasto militar. El tercer truco que utilizan sería ocultar el gasto militar en gastos extraordinarios. Y aquí nosotros calculamos que para 2015 van a ocultar unos 1.750 millones de euros aproximadamente. El cuarto truco es ocultar gasto militar en los sobregastos, que siempre existen en las liquidaciones que audita al final del periodo de gasto la IGAE. Todos los años se gasta muchísimo más de lo que han presupuestado, una media de aproximadamente el 18,5%. Si aplicamos este porcentaje a los gastos de 2015, nos va a dar que se van a gastar unos 1.070 millones más ocultos en los presupuestos generales del Estado. Y por último, aunque esta es una partida, por último no, sería la quinta, aunque esta es una partida muy difícil de controlar, por ahora serían las partidas plurianuales. Como antes decía Juan, pues ya lo están usando y ya hay algunos gastos que se van a utilizar para los submarinos S-80 y también pensamos que para los aviones Harrier. Por último, la última manera que tienen de ocultar el gasto militar es la deuda. Realmente la deuda es un gasto muy importante, la deuda que provocan todas estas actividades y pensamos que para el año 2015 están ocultando en esta partida más de 8.700 millones de euros. Desarmando con Pera Ortega. Buenas noches, Pere. ¿Nos escucha? Sí, aquí estoy a la escucha. Pues nada, Pera Ortega es miembro del Centro de Estudios para la Paz, el Centro de LAS de Barcelona. Y esta noche querríamos hablar contigo, Pera, sobre el riesgo nuclear, sobre el armamento nuclear. Han existido campañas exitosas internacionales de oposición a las armas cortas, a las minas antipersona,
y ahora encontramos que es un momento interesante de reactivación de la lucha por la abolición de las armas nucleares, o al menos por su control. Y en ese contexto ha salido un libro de gente del Centro de la titulado Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. ¿Nos podrías contar, Pera, un poco de qué va el libro, cómo ha surgido y cómo el centro ha decidido realzar esta campaña? Bueno, en realidad esta campaña es una campaña internacional. Yo diría que en este momento es una de las más potentes desde el punto de vista de las armas o del desarme, vaya. Siempre ha habido una campaña histórica, nacida después de la Guerra Fría, en el año 47-48, que en su inicio empezaron dos figuras intelectuales de mucho prestigio, el famoso informe Russell-Einstein. O sea, Bertrand Russell y Albert Einstein fueron los primeros que lanzaron un célebre comunicado manifiesto en el cual pues alertaban a la humanidad del peligro de las armas nucleares, y luego eso dio cabida a que una de las campañas más importantes del mundo contra las armas nucleares, que nació en el Reino Unido, el CND, pues y aún vigente. Bien, o sea que esto viene de antiguo. Últimamente ha surgido, bueno, ya lleva 3 años de vida, un ICANN. ICANN es la internacional campaña para la abolición de las armas nucleares. Nada de reducir, abolir. Por lo tanto, está por la prohibición absoluta de las armas nucleares. Esta campaña pretende, pues como lo mismo que se hizo con las bombas de dispersión o con las minas antipersona, pues que llegar a una convención internacional, que puede ser dentro de Naciones Unidas o fuera, porque en definitiva igual tendría el mismo valor, en que los estados pues decidan abolirla. Claro, esto que aparentemente parece difícil, pues no lo es tanto, porque hay que tener en cuenta que en el mundo hay solo 9 países nucleares que tienen armas nucleares. Y si contamos los aliados de estos países, que también puede haber que lo sean y que estén en contra de la abolición, bueno, podríamos contar una treintena, pero no muchos más. Por lo tanto, podemos pensar que es una campaña que puede llegar a buen puerto y que puede haber que muchos estados se declaren en contra de las armas nucleares. Por ejemplo, el Estado español no es tan difícil. ¿Por qué? Porque España ya firmó el TNP, el Tratado de No Proliferación, porque ha dicho, no lo ha dicho, sino que lo tiene aprobado el mismo gobierno en diferentes épocas, que España no aspira a tener armas nucleares y por lo tanto le es relativamente fácil conseguirlo. Esto es lo que pretende esta campaña, y nosotros, desde el Centro de los Estudios por la Paz, lo que hicimos pues es adherirnos a la campaña internacional, haber participado en algunos de los encuentros que ha habido de momento de la sociedad civil, porque esto surge desde la sociedad civil y es la sociedad civil el que lo lleva, digamos, ONGs y sociedad civil diversa, y ha habido diversos encuentros a nivel internacional. Y lo que pretende pues es eso, conseguir que algún día pues pueda ser una realidad. Muy bien. Y bueno, porque, además hemos editado el libro porque, también hay que decirlo, una de las personas que trabaja con nosotros, que es Xavier Bohigas y Teresa Fortuny, los dos son físicos. Y Xavier Bohigas además es físico nuclear, profesor aquí en la Politécnica de Barcelona, y por lo tanto persona adecuada para que domina, digamos, tanto el lenguaje técnico como todos los elementos de lo nuclear, como para describir en el libro las posibilidades de una confrontación. Y eso, lo interesante del libro, aparte
de poner al día los stocks que hay por parte de todas las potencias y todas las peculiaridades que hay sobre los acuerdos de desarme que se firmaron entre Bush y Putin, y que bueno, hay que decir que en el mundo en este momento hay casi 17.000 bombas nucleares activas, o sea, preparadas para ser utilizadas, que no es ninguna broma. Claro, al lado de las 50.000 que llegó a haber en plena Guerra Fría, pues ha disminuido bastante, pero es igual, sigue habiendo 17.000. Hay que pensar que solo la explosión de por ejemplo, de 1.000 toneladas, que es lo que de las más pequeñas en este momento, explosionada, y que no quiero que eso nunca ocurra en Las Palmas, pues arrasaría la isla, y en Barcelona pues hemos hecho un cálculo, pues no morirían no menos de 800.000 personas. Por lo tanto, el riesgo sigue existiendo. Quizás no tanto como en la etapa de Guerra Fría, porque también es cierto, entre la población actual, tanto en nuestro país como en Europa y como en el mundo, no se percibe por la población en general el peligro del arma nuclear. Y ese yo diría que es un error, porque la alarma sigue existiendo. Primero porque hay potencias enfrentadas entre ellas, como es el caso de India y Pakistán, que son dos enemigos acérrimos que tienen y que han estado en más de una ocasión, han tenido guerras, y hubo una que en la cual estuvieron a punto de utilizar armas nucleares porque se amenazaron mutuamente, eso en los años 80. Por lo tanto, es un riesgo que continúa existiendo. Por un lado, porque puede haber el factor humano, quiere decir un error humano, que es posible. Luego puede haber un error técnico. Error humano quiere decir que se salten los protocolos, que los hay, son muchos, pero que puede ocurrir. Voy a describir uno, y esto ocurrió pues hace 3 años en Estados Unidos. Un avión militar que atravesó todo el país, llevaba a bordo una bomba nuclear activada, quiere decir con la carga preparada para explosionar. Ni el piloto, ni el destino, ni de salida se percibieron de que llevaban un arma nuclear activada para ser explosionada. Y fue un error técnico, no fue un error humano. Y por lo tanto, errores se pueden producir. Después, accidentes, ha habido muchísimos. En España hubo el de Palomares, que hay que recordar que cayeron 5 bombas, y 3 cayeron en tierra, y que 2 reventaron y contaminaron, no explosionaron afortunadamente, pero sí que reventaron y infectaron todo el territorio donde cayeron de radioactividad, y que aún continúa allí en Almería. Continúa en el sentido que han pasado 50 años, pero la radioactividad está, y durará cientos, miles de años, y que simplemente es un territorio que está vallado, pero que todo el mundo, saltando la valla, puede acceder, y que seguramente esa radioactividad bajó al subsuelo, contaminó las aguas freáticas, y que muchas de las verduras que se consumen porque han sido cultivadas por las cercanías podrían tener radioactividad. Pues el libro entonces repasa todo esos riesgos. Todo eso, los accidentes que ha habido muchos, por un lado, los riesgos de explosión de un arma nuclear, también por fallos humanos o por fallos técnicos, y el stock actual. Y todo eso hace que tendríamos que estar más preocupados sobre una cosa tan peligrosa para la humanidad como son las armas nucleares. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues promover que se hiciera el libro, alertar sobre este peligro que sigue existiendo, y que todos tendríamos que ser conscientes que es el arma más genocida que existe, porque esta sí que no diferencia nada de nada y lo destruye todo. Hay que recordar que hace la
mandó sobrepoblación civil en Hiroshima y Nagasaki, y por lo tanto que es difícil que se vuelvan a utilizar en una conflagración bélica, pero su simple existencia nos ha de alertar a todos de que tendríamos que tener pues que hacer un esfuerzo para su prohibición. Yo creo que el Estado español, te diré las acciones que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, en Cataluña nos entrevistamos con todos los partidos políticos, con todos, y en el Parlamento de Cataluña se aprobó por unanimidad la prohibición de las armas nucleares, y se instaba al gobierno central, al gobierno español y al Parlamento español, al Congreso de Diputados, que hicieran lo mismo. Y cuando digo todos, el Partido Popular también lo firmó en Cataluña, Por lo tanto, que no puede sorprender, pero también lo firmó. También nos hemos entrevistado con los grupos políticos a nivel del Estado, en el Congreso de Diputados, y todos se han mostrado receptivos. Todos, a excepción del Partido Popular, han dicho que están de acuerdo en apoyar una resolución en ese sentido. Pero el Partido Popular tampoco nos dijo que era contrario, sino que lo estudiaría. Y ahí estamos. Muy bien. Pues Pere, muchas gracias y éxito en toda esta campaña. Y nada, solo recordar el título del libro: Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. Y nada, el Centro de las es un centro muy activo en la publicación de estudios sobre el militarismo en España, y también recordamos su página web donde pueden tener muchas más referencias, que es centredelas.org, ¿no? ORG. Muy bien. Muy bien, muchas Un gracias. abrazo. Pues buenas noches, muchas gracias. Igualmente a vosotros, un abrazo. Adiós. He venido aquí a pensar por ti, la doctrina de mi micro y de mi nariz. Sí. Predica mi particular visión del mundo. Venga, vamos, adoctrinando que es gerundio. He venido aquí a pensar por ti, la doctrina de mi micro y de mi nariz. Predica mi particular visión del mundo. Venga, vamos, adoctrinando que es gerundio. Soy egocentrista, pero voy pintado de rojo y ando por la calle como un palomo cojo. Mi dedo señala quienes sois revisionistas y os lanzo sermones, ajín en plan catequista. Hago sensacionalismo diciendo barbaridades y dejando claro que lo mío son las verdades. Del Mao Zedong a Mao menos hay un trecho. Doctor en política, en paja y en derecho. Eres un traidor, te lo estoy diciendo yo. Lee la razón de un gordito cabezón. Soy el líder y en Twitter la sensación. Aquí solo soy yo, la revolución. Muchos al andar me ven pasar y me dicen chulo, y yo voy enseñando una minita a mi culo. Desde mi pedestal preparo un fondo oscuro y antes que aceptar un fallo me invento un bulo. He venido aquí a pensar por ti, la doctrina de mi micro y de mi nariz. Predica mi particular visión del mundo. Venga, vamos, adoctrinando que es gerundio. Yo tengo discípulos, yo no tengo fans. En Berjocha del hip hop, desde aquí hasta Nepal. Trato de aplicar mi verso letal y decir lo que está bien y también lo que está mal. Digo a rajatabla lo que dijo el capital. Rijo a los pupilos de cómo se ha de rajar. Dicto como un listo mientras a ti te da el listo. Regremos con reserva este gran shangui visto. Tú pones autogestión, yo pongo mis condiciones. Tú viva mi brazo biónico y vivan mis cojones. Intelectual de las redes y demás, agitador de masa craneal. Ya me queda lejos cuando miraba al espejo, recitando aquello. Seguimos escuchando esta canción de Adoctrinando que es gerundio, del mismo grupo de raperos y raperas de Cádiz. El resto estáis del todo equivocados. Con la cámara mejor, me coges de este lado. He venido aquí a pensar por ti, la doctrina. Mujeres por la paz.
military families against the war, the Iraqi veterans against the war, Veterans for Peace. And the women sometimes would be right in front. Bueno, estamos escuchando la voz de Joan Baez, y para hablar de Joan Baez en la sección de Mujeres por la Paz tenemos con nosotros a Josemi de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Buenas noches, Josemi. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras y por traernos a una nueva Mujer por la Paz. ¿Por qué Joan Baez es una Mujer por la Paz? Pues mira, Joan Baez, que creo que más o menos quienes tenemos ya quienes pasamos de los 30 años, ¿no? Pues a todo el mundo nos suena, y sí que es verdad que está connotada como una cantante, pues de aquellas épocas, digamos, de Vietnam, etcétera, etcétera. Acercándose a su biografía y a su vida y obra, bueno, pues es que resulta que es para quitarse el sombrero, ¿no? En la trayectoria que ha ido manteniendo. Y aparte que ya siendo una mujer, pues que ya tiene sus 74 años, que sigue activa con la lucha de las mismas historias en las que estaba metida hace 50 años, con lo cual, por eso creo que desde luego es una mujer de las que ha trabajado activamente y sigue trabajando por la paz. Muy bien. Joan Baez canta de todo y de distintos autores, o sea, no sé si es cantautora, pero por lo menos yo reconozco muchas canciones de Peter Seeger. Sí, efectivamente. Ella, sobre todo, bueno, en los años 60, que es cuando comienza su andadura discográfica, concretamente en 1960, toda esa década se dedica fundamentalmente a poner voz, esa voz tan idiomática y tan peculiar que tenía y tiene, para canciones ajenas, al principio muy vinculadas al rollo así más tradicional, de música tradicional norteamericana, lo que podíamos llamar también country y demás, y a ponerle también la voz a temas que componían otras personas y que ella cantaba. Ella nunca se ha considerado una gran compositora, y sí que tiene claro que posiblemente su mayor activo es esa voz tan peculiar, ¿no? Con esos buenos agudos, ese uso del vibrato, bueno, en fin, pues tal como canta Joan Baez, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que tiene también y ha compuesto algunas de las canciones pues también más paradigmáticas de los años 70, ¿no? Algunas de ellas versionadas por muchos grupos, pero bueno, digamos que su fuerte, lo tiene claro, es la voz y no tanto la composición. Uh-huh. Pues nada, si buscamos temas musicales, encontramos muchísimos que tienen que ver con o el antimilitarismo o el cuestionamiento de la violencia, ¿no? Claro, es que eso responde fundamentalmente a su biografía, y por eso yo creo que sí que es una mujer dignísima, ¿no? de figurar, por supuesto, en esta sección, y dignísima como persona. El posicionamiento directamente pacifista, antibelicista o, por qué no, antimilitarista, está presente pues desde que ella, bueno, prácticamente desde que era niña, ¿no? Quizá no sea tan conocido que Joan Baez es hija de un físico, un físico mexicano nacionalizado estadounidense llamado Albert Baez, una gran personalidad, el descubridor en principio de la microscopía por rayos X, que después también descubrirá años más tarde un telescopio de rayos X y demás, y este hombre fue tentado en múltiples ocasiones a formar parte del programa de defensa norteamericano que desembocaría en la trágica invención de la bomba de neutrones, la que arrasó con Hiroshima y con Nagasaki. Pues bien, este hombre siempre se negó a participar no solamente en ese programa, sino también en las sucesivas ofertas que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, el Ministerio de Defensa norteamericano le hizo. Quizá en ello, los porqués de esta razón se hundían pues en unos ideales pues religiosos muy fuertes. Su padre había sido un pastor metodista. Cuando Joan Baez era niña, también vivieron durante tiempo en una comunidad cuáquera. Entonces, pues Joan Baez se cría en este entorno, y no solamente se cría, sino que lo absorbe y lo asume.
Entonces es interesante comprobar cómo, por ejemplo, por espigar, para no alargarnos, pero algunos detalles de la vida de Joan Baez. Joan Baez se casa joven, con 20 y tantos años, y se casa con un activista, también antimilitarista, que precisamente fue encarcelado durante 20 meses por negarse a cumplir con el servicio militar. De hecho, en esos 20 meses tiene lugar el concierto famoso del Festival de Woodstock, que su compañero, pues lógicamente se lo pierde. Tiene lugar también el nacimiento de su único hijo, que también su compañero se lo tiene que perder. Y no solamente esto, porque pues después ya por fin salió de la cárcel y tal, Joan Baez siguió con el activismo antimilitarista en varias ocasiones, haciendo bloqueos, pura resistencia y desobediencia civil, bloqueos a cuarteles por los cuales fue encarcelada en alguna ocasión, o por supuesto su vertiente más conocida, pues de activista contra los horrores de la guerra del Vietnam, ¿no? Pues muchas gracias, Josemi. Vamos a escuchar de fondo ya un poquito de Joan Baez, un tema, y te damos las gracias por esta crónica, esta biografía, la verdad, tan interesante de Joan Baez, ¿vale? Pues otro día, si queréis, seguimos hablando incluso de ella también. Muy bien. Un abrazo. Vale, venga, un abrazo. Hasta luego. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Esta es Joan Baez y seguimos aquí en el programa Noticias de Paz en Radio Iniguada. When will they ever learn? When will they ever learn? La no violencia, hablando claro. Bueno, buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Nos escuchas? Pedro, del MOOC de Tenerife. Buenas noches, Pedro. Nos traes este espacio habitual donde nos comentas conceptos de la no violencia. ¿Qué concepto nos traes esta noche? Bueno, pues un poco en relación al programa anterior en el que estuvimos hablando de corrientes, de conceptos, pues queríamos remarcar, pues eso, algunas sensibilidades que existen dentro de la no violencia, y en ese sentido, pues bueno, gente que plantea que la no violencia abarca todos los niveles, desde lo personal hasta lo sociopolítico, que buscan también la coherencia entre los fines y los medios, así que no solo vale con saber a qué objetivo quiero llegar, sino también de qué manera quiero luchar para llegar a ese objetivo, y parten de un rechazo visceral, digamos, a la violencia, ¿no? Eso es lo que llamamos no violencia holística, ¿no? Después, en lo sociopolítico, y solo a ese nivel, es decir, desde las luchas sociales, recogiendo un poco este rechazo ético a la violencia de la no violencia holística, hay quienes plantean la importancia de, como decía, de la coherencia entre los fines y los medios, y de que la legitimidad de lo que hacemos y la efectividad, que también es importante, es lo mismo, ¿no? También existe una corriente que llamamos pragmática, que son colectivos, gente, organizaciones que no están por condenar la violencia, y que según en qué condiciones, por cuestiones digamos, de efectividad o porque entienden que es lo más adecuado, optan por la no violencia en momentos concretos, ¿no? Y también se recoge como una corriente en ese sentido.
explicar también los distintos niveles que hay dentro de la no violencia, porque yo puedo ser no violento en lo personal, sobre todo a nivel de hábitos, vegetarianismo, comercio justo, agricultura ecológica, modelos de transporte, etcétera, en mi vida privada, y eso también es importante, pero también en lo interpersonal, en el sentido de la transformación de los conflictos, cómo queremos afrontar conflictos, y la no violencia plantea dos cuestiones: una, de tratar al oponente con respeto frente a lo que defienden los militares en la construcción del enemigo, etcétera, y también la búsqueda de los consensos, ¿no? Por otro lado, también desde la no violencia hacemos una crítica a la violencia de los estados, en el sentido de que hay una hipocresía. Por un lado, se impide o no se permite la violencia entre las personas, ya que está prohibida en principio, pero ejerce el monopolio de esa violencia por parte del Estado a través de sus fuerzas represivas, etcétera, ¿no? Y eso, desde la no violencia, sí que tenemos que hacer una crítica en voz alta. También en lo sociopolítico lo que planteamos es que no vale solo con regular conflictos, sino que también hay que enfrentar la injusticia que genera esos conflictos. Por eso hablamos de revolución no violenta, de transformación social, ¿no? Y por último queríamos poner un poco qué entendemos por acción no violenta, ¿no? La idea es aplicar el poder, ya que es un concepto central, un concepto clave en situaciones de conflicto, sin usar la violencia, ¿no? Por eso el poder, como digo, es un concepto que ya veremos en próximos programas, que es algo básico, digamos, para hablar de desobediencia civil, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, ¿qué relación guarda con la resistencia civil la no violencia? ¿Es lo mismo o no? En ese sentido, la resistencia civil utiliza la violencia contra los objetos, el sabotaje, la destrucción del mobiliario urbano, etcétera, mientras que la no violencia rechaza este último punto, ¿no? De hecho, se habla en términos de resistencia civil como acciones incruentas para no incluirlos en acción no violenta. Y por último, decir que la no violencia, junto con otro tipo de acciones, conforman una estrategia de defensa popular: la lucha armada, la resistencia civil, la acción no violenta, ¿no? Y ahí lo dejaríamos. Muy bien. Gracias, Pedro. Gracias, un saludo. Un saludo. Chao. Ya nos despedimos en este programa, recordando que las convocatorias de Canarias por la Paz las puedes ver en nuestro blog, el blog de Canarias por la Paz, donde ahí vamos planteando las distintas iniciativas que tenemos para seguir construyendo un mundo en paz. Una de ellas es que el próximo 2 de marzo se va a producir un gran encuentro internacional para organizar un bloqueo no violento de la fábrica de armas nucleares de Barkfield en Inglaterra, una de las fábricas que son fundamentales para construir los misiles Trident y los misiles que llevan cabezas nucleares. Y en esa acción participaremos desde distintos colectivos de alternativa antimilitarista. Y desde aquí también apoyar la propuesta de asilo político para Hassana Aalia y a los compañeros y las compañeras que han estado haciendo huelga de hambre. Gracias a Dai por el control técnico, a Juan Carlos a la voz y a Coldoví Velasco. Buenas noches.